Buenas tardes. Candidatos al tablero es el espacio que abrimos hoy en Noticias Caracol para conocer lo principal en esta carrera electoral. Las propuestas para Colombia y para sus ciudadanos por parte de los precandidatos presidenciales y precandidatas presidenciales que van a estar pasando por aquí, por nuestras instalaciones, para que nos hable de eso. Hoy nos acompaña Juan Carlos Pinzón, precandidato, bienvenido. Es un gusto saludarla a usted y a todos los que nos ven en toda Colombia. Exministro de Defensa, 2 veces embajador de Colombia ante Estados Unidos, ex viceministro de Defensa también, estuvo como fórmula vicepresidencial de una de las campañas de Germán Vargas Llera, pero además se le conoce, y podemos iniciar por ahí, por sus propuestas principalmente en seguridad y en las relaciones internacionales. ¿Qué le parece si empezamos por seguridad, que es lo que más están demandando hoy los colombianos? Explíquenos la primera propuesta: incorporar 100.000 hombres y mujeres a las fuerzas militares y de policía. ¿En cuánto tiempo y cómo lo vamos a hacer? Luisa, primero, usted es una fracción de la cantidad de propuestas que tenemos. Sí. Usted sabe que fui ministro de Defensa, fui la persona más exitosa en la historia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, liderando unas fuerzas militares y de policía que fueron los que produjeron los resultados. A ellos mi gratitud y cariño. Entonces tenemos un menú de acciones muy grande. Le voy a contar la primera. Apenas llegue, voy a emitir una directiva presidencial ordenándole a los soldados y policías de Colombia que se defiendan. No quiero volver a ver policías corriendo, no quiero volver a ver militares corriendo. Ellos tienen que llegar con la autoridad a imponer el orden y darle seguridad y tranquilidad a los colombianos. Segunda acción, llamaré el 7 de agosto 30.000 hombres de la reserva activa con incentivos al servicio activo, porque necesitamos esa experiencia para poder retomar el país. Eso hace, los 30.000 hacen parte de los 100.000. Forman parte de esto porque en los 4 años vamos a aumentar el pie de fuerza en 100.000 hombres y mujeres, policías y militares, muy fuerte para las ciudades, muy fuerte para los barrios, para las calles. Lo que sigue, fortalecer las capacidades aéreas. Hemos tenido muchos problemas, difundido, revisado también los problemas con los mantenimientos de aeronaves, accidentes, entre otras, y son capacidades aéreas que ayudan al fortalecimiento territorial de las fuerzas en eso. Vamos a volver a tener las fuerzas militares y de policía más fuertes del continente, como las dejé cuando dejé el ministerio. Eso es lo que me aterra hoy. ¿Qué vamos a hacer? De apenas llegue inmediatamente un plan de choque, mantenimiento de todos los helicópteros que tenemos. Luego un plan de adquisiciones de qué nos falta para poder tener ventaja estratégica. Y cada división del ejército, de la infantería marina, va a tener un batallón de drones y antidrones con toda la doctrina de última generación. Y la policía va a usar, incluso en las ciudades, en las carreteras, drones de vigilancia. Vamos a hacer varios centros de comando y control para que a partir de la tecnología mejoremos la vigilancia, la inteligencia y la capacidad de reacción para golpear con todo al terrorismo. Puño de hierro, digo yo que es un puño que ya Colombia usó, lo hicimos bien, ahora hay que hacerlo para darle protección al pueblo colombiano. Protegeré a los colombianos. Muy bien, candidato. Plan contra el narcotráfico, un tema que ha estado en la agenda internacional incluso y que se ha puesto también por esas relaciones binacionales que tenemos con Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la fumigación, con la erradicación? Pues Luisa, yo le recuerdo, en los años en que yo fui ministro de Defensa, gracias al trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, logramos tener las cifras más bajas de producción de coca y cocaína en Colombia, el menor número de hectáreas. Así que yo tengo que volver a actuar con toda decisión. Vamos a hacer erradicación fuerte, vamos a aplicar drones, vamos a hacerlo obviamente sacando a la población civil para que no haya afectación, pero fumigamos todo lo que esté en cultivos. Sí. Pero hay que hacer un programa muy fuerte de temas alternativos. Nunca más se va a comprar coca, nunca más, pero vamos a comprar cultivos lícitos. Cacao, maíz, etcétera. Usted me iba a preguntar algo. Sí, fumigación aérea con glifosato. Fumigación aérea con glifosato, donde sea necesario lo aplicamos, con drones de inmediato en todo el territorio. ¿Y cómo van a hacer esa relación con la Corte, que ha estado un poco en contra de eso? No, la Corte emitió un fallo y una sentencia donde da unas condiciones para hacerlo. Y la condición fundamental es que los ciudadanos no sean afectados. Entonces, ¿cómo llegamos? Tomamos el territorio, sacamos a toda la población y se aplica ese glifosato de modo contundente, pero en paralelo al campesino se le dice: aquí hay un programa de cacao, aquí hay un programa de maíz, si se lo tenemos que comprar para que tenga el ingreso, lo hacemos, pero no podemos volver a dejar que la criminalidad domine con la coca o con la minería ilícita de oro. A propósito, vamos a formalizar masivamente y a crear una empresa para que haya
toda una producción de oro que le deje regalías a los colombianos y con eso tengamos pensiones, viviendas, infraestructura, etcétera. Precandidato, no le he leído, tal vez se me ha escapado, ¿qué va a pasar? Esto con los grupos al margen de la ley, que normalmente los conocemos en algunos territorios o regiones apartadas, periféricas, rurales, pero ¿qué va a pasar en los sectores urbanos? Tenemos incluso ahorita unos diálogos con estructuras criminales urbanas en Buenaventura, en Chocó, en el Valle de Aburrá. ¿Cuál es la actuación y la estrategia para la seguridad en el sector urbano? Muy importante, mire, dentro de esos 100.000 hombres y mujeres, 70.000 son policías. Vamos a inundar de policía las ciudades, las calles, los barrios. Hay que tener protección. Lo segundo, se acabaron diálogos para someter al Estado y a las víctimas a criminales. Si un criminal se quiere someter, bienvenido. Si un criminal quiere dejar el crimen, lo podemos desmovilizar. Pero si un criminal quiere beneficios, nunca más. No habrá beneficios. Se acabó ese cuentico que llaman paz total, que es prosperidad para bandidos. No más. Pero si hay una cosa importante, vamos a llevar con las Cortes, yo me voy a ir a las Cortes para crear una ley antiimpunidad que permita elevar penas, acabar la casa por cárcel para corruptos y para crímenes contra la vida. Y por último, un tema fundamental, vamos a hacer 4 megacárceles, cada una 20.000 cupos, celdas individuales. ¿Y sabe qué le toca al tipo que se meta allí o a la persona? Sí. Trabajar para pagar la cárcel, para comer también, porque si no, esto no va a mejorar. Ya pasamos al componente de justicia, precandidato. Por ahora concentrémonos en estas regiones que, según estudios también y análisis de bancos de pensamiento, de organizaciones que están pendientes de la seguridad colombiana, tenemos Catatumbo hoy con una crisis humanitaria, además, con mayor presencia de 2 guerrillas. Chocó también con una presencia fuerte del ELN, incluso con anuncios de paro armado. Cauca con una presencia de 2 guerrillas también y de grupos al margen de la ley. Y Guaviare con un reciente caso de unos conflictos y unas confrontaciones entre ellos que deja cerca de 30 muertos. ¿Cómo se van a priorizar estas regiones que hoy están en crisis de seguridad? Además, le agrego esto, en el Catatumbo una crisis por grupos armados binacionales que pisan Venezuela y que pisan Colombia. Claro. ¿Sabe qué? Quiero contarle que desafortunadamente este mapa está incompleto. El problema que tenemos en Colombia es que, por ejemplo, en el norte de Antioquia este problema es real, que aquí en zonas del Valle del Cauca, en la costa, es muy grave. En Nariño, totalmente copado. Putumayo, totalmente copado. Arauca, el ELN dueño de esto. Aquí tenemos un reto y fuera de eso, en todas las ciudades, grupos criminales sintiéndose totalmente libres y muy cómodos en su actividad. Yo de verdad le quiero decir, si usted ve las cifras que se publicaron ayer, cifras finales del 2025, subió el homicidio en Colombia, subió el terrorismo, subió la extorsión. Por supuesto, tenemos más hectáreas de coca y producción de cocaína que nunca antes en la historia. Hay más producción de oro ilegal que nunca antes en la historia. Y fuera de eso, vimos casos, por ejemplo, de secuestro, que también aumentaron. Ha aumentado el número de hombres y mujeres de la fuerza pública afectados y muertos en esto. Esto hay que atenderlo desde una manera integral. Sí. Y por eso yo voy a crear un plan nacional, básicamente de lucha contra terrorismo, criminalidad, de pacificación y algo muy importante, un esfuerzo para darle protección a la ciudadanía, porque todo el esfuerzo de seguridad no es un fin, es un medio, es proteger a la gente para que se sienta más tranquila y vuelva a aparecer la inversión, el progreso, las oportunidades de explotar nuestros recursos naturales para hacer uso de riqueza. Aquí vamos a crear fuerzas de tarea nuevamente. Yo fui el creador de 9 policías metropolitanas en Colombia y de 11 fuerzas de tarea conjunta y las fueron acabando. Ahí estamos pagando el precio. Por eso necesitamos crear otra vez capacidades de este estilo. Yo no pretendo volver al pasado, pero pretendo usar todo el conocimiento y la experiencia que nadie más tiene en Colombia de las personas que se han presentado como candidatos para ofrecerle este servicio al país de garantizar unas capacidades, una planeación, una tecnología, una comprensión del despliegue estratégico que requiere el país y atender estas necesidades. Además, regiones que por los temas de inseguridad, conflicto y violencia han estado muy rezagadas también en su crecimiento económico, en su desarrollo y en la confianza inversionista, como usted lo dice. Y perdiendo el potencial. Sí. Porque es que usted no se imagina, pero aquí en el Catatumbo, aquí hay de todo. Aquí hay incluso petróleo, hay oportunidades agrarias, hay oportunidades incluso de minas hasta de uranio. El Chocó es la zona más rica que uno se puede imaginar en plata, platino y oro.
El Cauca tiene un enorme potencial agropecuario y no le quiero contar el Guaviare. El Guaviare es una zona inexplorada llena de recursos naturales. Déjeme, pasamos al Catatumbo porque precisamente uno de nuestros colegas que mejor ha registrado el recrudecimiento de la violencia y la crisis humanitaria que se vive por el desplazamiento forzado es Richard Quiñones desde Norte de Santander. Richard, usted tiene una pregunta para el precandidato. Así es, Luisa, muy buenas tardes precandidato. La situación de orden público para nadie es un secreto en el departamento de Norte de Santander, el Catatumbo con más de 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito y 96.000 desplazados en el último año. La pregunta es, ¿qué propone usted para el Catatumbo con la presencia del ELN y las disidencias de las FARC? ¿Y qué propone para la frontera en momentos en donde hay bandas relacionadas a el microtráfico que ha dejado más de 200 muertes y la poca cooperación con las autoridades venezolanas? Pues mire, lo primero, a las FARC y al ELN les propongo que se desmovilicen, porque si no les va a llover bombas y les va a llover plomo encima. No puede ser más que esta gente amenace al pueblo colombiano, no puede ser más que esta gente atente contra la vida de ciudadanos que quieran dominar territorios. Si se quieren desmovilizar, bienvenidos. Si algunos de ellos quieren trabajar para que hagamos planes de desarrollo social, magnífico, porque los vamos a hacer. Pero se va a imponer el orden y la seguridad en el país. Ahora, en la frontera, usted me ha oído allá cuando he ido varias veces a Cúcuta, el otro día estuve ahí en la zona que controla el tren de Aragua y el ELN, me metí allá porque nadie más quiere ir a estos sitios. Dicen que les da miedo, que los van a amenazar. Hombre, nadie tiene más riesgos que quien golpeó a todas estas estructuras. Pero cuando he ido, ¿qué he dicho? Colombia tiene que blindar su frontera. ¿Cómo se hace? Con drones, con cámaras, con radares y por supuesto con centros de comando y control para desplegar y proteger la frontera. ¿Protegerla para qué? Para que tengamos comercio, para que la gente se pueda movilizar, pero sobre todo para que no sigamos en manos de bandidos. Todo esto tiene que tener un componente adicional de desarrollo. A estas regiones no ha llegado las carreteras, no han llegado las oportunidades económicas, no ha llegado la compra de cosechas, no ha llegado la inversión. Por eso esta seguridad es tan importante, para permitir que todo esto llegue y cambie la realidad socioeconómica de esas zonas. Vamos al componente de justicia. Usted ya lo había dicho, construcción de 4 megacárceles y sin rebaja de penas para reincidentes y corruptos. Estamos en un proceso crítico económicamente o en las finanzas públicas. ¿Con qué dinero se van a construir las 4 megacárceles y en qué regiones? Mire, las cárceles las vamos a construir en zonas apartadas, donde no haya señal de celular, donde realmente no puedan afectar el desarrollo de la vida de las personas, y es una oportunidad además para que haya incluso penales donde la gente pueda hacer cultivos y pueda haber espacio para trabajar. Así que en zonas muy alejadas, estratégicamente escogidas, altamente protegidas. ¿Y con qué plata? Bueno, uno, ya les dije, esta gente va a tener que trabajar para ir pagando costos de la cárcel, pero tenemos el modelo de concesiones, por un lado, es decir, capital privado, donde el Estado paga el servicio de la misma, y también hay otra oportunidad. En la medida en que expandamos a partir de la seguridad la producción de oro, cobre, petróleo, gas, carbón y otros minerales, nos va a ir quedando una plata para pagar dos cosas, las pensiones y la infraestructura que Colombia necesita. Así que hay una oportunidad de financiamiento. Los reincidentes criminales no pueden seguir en la calle. Sí. Casi siempre que hay una persona que mata a otra, usted va y mira y tenía 4, 5, 6, hasta 50 entradas en la cárcel. Eso no puede seguir pasando. Y por último, cero casa por cárcel para corruptos. Ese es un crimen. Muy bien. Avancemos rápidamente para poder tocar todos los temas y propuestas. Cadena perpetua a violadores, feminicidas, asesinos de menores de edad, asesinos miembros de la fuerza pública. La cadena perpetua no es un tema nuevo, ya se ha tocado en el legislativo, no fue muy bien acogida, en algunas ocasiones avanzó más que en otras, pero la Corte Constitucional no ha estado muy de acuerdo con este proceso, o las Cortes no han estado muy de acuerdo con este proceso. ¿Cómo se va a adelantar? Luisa, yo voy a ir a hablar con las Cortes. Yo respeto profundamente las instituciones, respeto profundamente las Cortes, pero tenemos que hablar y ponernos a tono con lo que el país demanda. Los colombianos se cansaron de todo esto, de la impunidad absoluta, de que aquí todo el que comete un delito hace lo que le da la gana y no pasa nada. ¿Cómo es posible que un violador pueda salir al poco tiempo y hasta tenga rebaja de penas? ¿Cómo es posible que tipos que asesinan a mujeres de manera descarada y no pasa nada? Lo de los asesinos y violadores de niños es inaceptable, pero un tema nuevo. Le vamos a parar el macho a los que matan miembros de la fuerza pública y no pasa nada. Cadena perpetua para todos estos tipos.
Ok, perfecto. Pasemos a propuestas de salud. La salud o el sistema de salud en una crisis hoy financiera y operativa. Usted habla de un plan de choque y entre esos habla de una entrega de medicamentos. ¿En cuántos días? ¿Cómo se va a hacer? Y entendiendo los recursos con los que cuenta hoy el sistema. Usted sabe que la única persona que se ha presentado a esta candidatura, que no solo ha manejado los temas de seguridad y defensa, pero que maneja un sistema de salud, es Juan Carlos Pinzón. Sí. Y por eso este tema no me es desconocido. Y yo ya he hecho plan de choque de medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Con Garantía de la Nación nos vamos a sentar a hablar con los proveedores de medicamentos, porque al ciudadano no le importa si el sistema está quebrado o no. Necesitas que le entreguen el medicamento para que no siga el genocidio y la muerte que está ocurriendo por cuenta de la ideología pseudocomunista que tenemos hoy de estatizarlo todo. Y mire cuánta gente, 10% más de muertes está teniendo hoy el país por falta de atención médica y entrega de medicamentos. ¿Sí? El sistema de salud sí lo vamos a transformar en el periodo de gobierno con los principales expertos de Colombia, públicos y privados. O sea, hay reforma. Hay reforma, Ok. con dos pilares, pilar público, pilar privado, y vamos a hacer esto bien, seriamente, con estándar mundial. Pero lo que importa, la atención en salud. En la el sector educación. educativo, una beca que usted la ha llamado Miguel Uribe Turbay, ¿en qué consisten las 3.000 becas? Antes de esa beca les voy a decir una cosa. Todo niño en Colombia tendrá, una vez se gradúe el bachillerato, crédito educativo para estudiar donde quiera, lo que quiera. 2, una reforma del sistema educativo para que haya carreras más cortas. La gente estudie un año y ya obtenga un título y pueda salir a devengar plata en el bolsillo, que es lo que queremos. Pero crearé la beca Miguel Uribe Turbay para homenajear a un mártir de Colombia que fue asesinado. 3.000 muchachos colombianos a partir del 2028 irán a estudiar a las mejores universidades en el mundo, maestrías, y volverán a fortalecer nuestra base laboral y a hacer de Colombia un país más competitivo y más fuerte. Muy bien. Relaciones Estados Unidos, estrategia para restablecer acuerdos y cooperación de defensa. Le dejo una introducción pequeña para darle paso a nuestro compañero Juan Camilo Merlano desde Washington. Mire, nadie ha manejado la relación con Estados Unidos como me correspondió a mí. El Plan Colombia como viceministro y ministro. Y 2 veces embajador, logrando incluso que entraran productos colombianos, aguacate, mango, todo, traer inversión, traer cooperación. Vamos a tener la mejor relación en la historia reciente con los Estados Unidos. Muy bien. Lo haremos. Juan Camilo, usted está en Washington, ha sabido de lo que es este año y ha sido este año del presidente Donald Trump. Usted tiene una pregunta para el precandidato, pues este año, si llega a pasar en las urnas, tanto en consulta como en las vueltas electorales, tendría que lidiar con esas relaciones de Estados Unidos. Adelante, Juan Camilo. En la relación. Vamos a intentar restablecer comunicación con Juan Camilo, pero que seguramente tenía amplias preguntas sobre esa relación. Usted ha tenido, ya lo he dicho, experiencia 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos. Empecemos con nuestras respuestas o preguntas rápidas. ¿Reforma tributaria, sí o no? Si usted llega al gobierno. Ok, hagámosle chulito ok. para que se alcance a ver. Perfecto. Sí, pero, habrá reforma. pero habrá estatuto de inversión para promover la inversión. Precandidato, ¿sí o no? Sí. Diálogos con grupos al margen de la ley. Diálogos con estructuras criminales urbanas, que de hecho hoy hay. Fuerzas militares enfrenten a zonadas, ¿sí o no? Cuando es necesario, sí. Fumigación aérea con glifosato. Nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que hoy están frenados. Masivos. Muy bien. Entonces, teníamos aquí, bueno, no se nos borró reforma tributaria, sí, diálogos con grupos no, diálogos de estructuras no, fuerzas Vuelvo y se los militares marco, no. mire. Rápido. Espera, acá. Ok. Pasamos a fracking. Vale, vale. Pasemos a fracking. Sí, mire, ya Espere, ahí teníamos las anteriores. Estas, fracking. Sí, Ok. ¿Pagaría las deudas que hoy tiene la CPS con el Sí. sistema? Perfecto. ¿Tocaría los subsidios que hay hoy en Colombia? sí, vamos a analizarlos. Muy bien. ¿Reformaría el ICETEX? También. Crédito para todo el ¿Tendría mundo. relaciones con Venezuela con Delcy Rodríguez como presidenta encargada? Yo no puedo escoger quién es el presidente de Venezuela y necesitamos relaciones diplomáticas. ¿Continuará con el programa Mi Casa Ya? Sí, Reforcemos estas respuestas. Al fracking sí. claro, sin ¿Pagaría duda. las deudas de la CPS que están cercanas a los que 30 se deben y millones? están quebrados los hospitales, no hay con qué pagar los médicos. Muy bien. ¿Tocaría los subsidios de Colombia? Sí. Hay ¿Tendrá que usted- mejorarlos porque hay gente que recibe subsidios y hay gente que no recibe subsidios. Necesitamos subsidios focalizados a todo el que lo necesita. Reforma al ICETEX que tiene varios Se problemas. acabó el ICETEX. Hoy necesitamos que cada niño tenga un crédito educativo y lo vamos a hacer para bien de todos. ¿Tendría relaciones con Venezuela? Yo no escojo quién es el presidente de Venezuela, es el que haya y
nosotros tenemos que tener relaciones diplomáticas. Mire, si la Unión Soviética tenía relaciones con Estados Unidos cuando iban a lanzarse armas nucleares, ¿cómo nosotros no vamos a tener relaciones diplomáticas? Pero no seremos iguales. El programa Mi Casa Ya. Se necesita, pero mejor aún, vamos a hacer 1.100.000 viviendas que la gente podrá pagar con lo que paga hoy de arriendo para los más pobres en Colombia y las personas que trabajan y puedan tener vivienda propia, 1.100.000 viviendas en 5 años. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que se surtirá en las urnas el próximo 8 de marzo en esa gran consulta de la coalición de la centro-derecha. Gracias, precandidato. Luisa, muchas gracias, un placer y vamos para adelante. Colombia tiene esperanza y aquí hay gente con experiencia, conocimiento, visión y no venimos a improvisar, venimos a resolverle problemas a la gente. Primer servidor público de la nación, ese es el presidente Juan Carlos Pinzón. Gracias.